Hola, hola, bienvenidos una vez más a Finanzars. Hoy contamos con la presencia de Débora Mollón. Bienvenida, Débora. Débora es licenciada en Economía y especialista en finanzas personales. Gracias por este momento. ¿Cómo estás, Martín? Gracias a ustedes. Muy bien, y vamos a empezar por un tema que, como siempre decimos, es el que es charla entre los argentinos, es el que genera interés y al mismo tiempo puede ser hasta un parámetro para los argentinos respecto del análisis que puedan hacer de la economía argentina, y es el dólar. ¿Cómo ves al dólar después de varios meses de cierta estabilidad, más allá de algunos vaivenes y de lo que vimos en las últimas semanas? Creo que en el corto plazo, teniendo en cuenta lo que es el corto plazo para Argentina, vamos a seguir en esta brecha. De hecho, dado el dato de inflación del 2,7, se tomó la decisión igualmente de desacelerar el crawling peg y pasarlo de 2% a 1%. Con lo cual eso nos da una sensación de que vamos a tener unos meses más o menos estables. Igualmente, nada, la situación de Argentina, si bien luce estable, sigue siendo crítica, o sea que un corto plazo de unos 2, 3, 4 meses, creo que podemos estar en orden de cómo viene más o menos el valor del dólar. Me parece que podemos seguir así. Bien, veníamos analizando en los últimos meses por qué el dólar había tenido una baja abrupta después de tocar los 1.400 y monedas, llegando a 1.100, 1.050, porque había tenido esa baja. Y había varios factores, entre ellos, por ejemplo, el blanqueo, entre otras cuestiones. Ahora, en estos meses donde no va a haber blanqueo, por ejemplo, porque ya el efecto se vio, ¿qué llevaría a que el dólar esté estable como venís mencionando? Que por ahora puede llegar a ser atractivo mantenerse en pesos, dado que la inflación se desaceleró, pero no tanto, que aparte todavía está regulado, o sea, todavía hay poder de fuego, porque no nos olvidemos que el dólar blend todavía existe. Cuando hablo de dólar blend estoy hablando de lo que sucede con el contado con liqui, que digamos todavía los importadores tienen el acceso al 20%, perdón, los exportadores tienen el 20% de poder acceder al mercado de cambio. Entonces, eso más que el Estado está todo el tiempo interviniendo para achicar la brecha y todavía tenemos ese poder de fuego. Hay un posible desembolso del FMI y el FMI todavía no dio sus condiciones de mayor ajuste, que yo creo que van a llegar, pero estamos en un contexto de cepo, todavía enviar dividendos al exterior no es completamente libre, o sea, si bien uno mira el cepo a veces en el pequeño ahorrista diciendo, uy, no puedo comprar más que esos famosos $200 por mes, el cepo es mucho más que eso, entonces claro, el cepo todavía existe y es creo que el ancla más fuerte que tiene el dólar. Tiene una decisión, hay un ancla fiscal también muy fuerte, es verdad que bajó la inflación, es verdad que el déficit fiscal está a raya por ahora, habría que convalidarlo a través del presupuesto, ¿no? Tendría que ser una decisión pasar a tener un presupuesto Actualizado para el 2025 y no seguir con el presupuesto del 2023. Entonces, digamos, tenemos todavía plafón para llegar a las elecciones de fin de año, ¿no? Tratando de que el dólar no se mueva. Yo creo que, dado las restricciones que tenemos y el cepo y el corset que todavía tiene, eso puede llegar a ser un ancla. Hablabas del presupuesto y cuando no hubo quórum para que se votara el presupuesto 2025, políticamente el oficialismo lo vio con buenos ojos para quedar atado a ese presupuesto 2023. ¿Esos buenos ojos también aplican al cepo? ¿Hay un enamoramiento del cepo? No sé si es un enamoramiento, pero sí creo que es uno de los pocos lugares donde el gobierno realmente está teniendo cautela, ¿no? O sea, fueron bastante audaces con medidas que tomaron, que la realidad es que terminaron siendo necesarias y lograron lo que querían, pero bueno, ¿cuál sería el valor del dólar si no existiera el cepo? Entonces, ¿Cuál por sería? ahora... Sin hacer futurología. Y sin hacer futurología, habría que ver, porque digo, tenemos retenidos dividendos, está el acceso de importaciones, exportaciones, o sea, el volumen es grande y las reservas se han ido recomponiendo, pero pagamos vencimientos, o sea, estamos bien, pero todavía somos muy vulnerables. Entonces,
creo que hay que tener Escucho claro. a varios colegas tuyos que repiten una frase, y de hecho Rubinstein, por ejemplo, en las últimas horas lo dijo también, es que esto mismo, estamos bien, pero hay un sistema cambiario frágil. ¿Es así? ¿Y por qué? Por el cepo, por esto que te digo. Ok. O sea, estamos bien, pero está el cepo, los vencimientos existen, o sea, se pagaron los vencimientos, hay vencimientos en junio y sigue 2026, 2027, sí, 2027, 2028. Entonces, estamos bien, estamos pudiendo con todo, el déficit fiscal está a raya, pero bueno, en algún momento también van a empezar desde el sector privado a exigir esas famosas medidas que se iban a tomar y todavía no se han sentado a discutir. Todavía hay que ver qué pasa con la ley laboral, todavía hay que ver qué pasa con lo previsional. Entonces, todo eso que todavía está en discusión, pero no está sobre la mesa, parece que sí, pero no, es lo que nos está dando fragilidad. Y el cepo, sin dudarlo, o sea, todavía estamos ahí en este juego de mercado que viene saliendo bien, pero las reservas todavía están dependiendo del cepo y de este juego del mercado, ¿no? De salir a comprar, de achicar la brecha, de estar interviniendo. ¿Te imaginas obtener más del 1000% de rentabilidad en solo un año? En Finanzars VIP lo hicimos posible. Te presentamos un exclusivo servicio de suscripción diseñado para proteger tus ahorros y maximizar tus ganancias. Por ser miembro de Finanzars VIP vas a recibir importantes beneficios. Análisis de mercado de nuestros expertos para que sepas qué puede pasar en el mercado. También las noticias más importantes del mundo financiero para saber cómo actuar y cómo cuidar tu capital. Seguimiento en tiempo real de nuestra cartera de inversiones, qué compramos y qué vendemos en detalle. En los últimos 12 meses hemos logrado más de un 1000% de rentabilidad. Informes semanales y mensuales que te mantendrán al día sobre tendencias y oportunidades. También te brindamos encuentros semanales con expertos del sector para que despejes todas tus dudas. Todo esto y mucho más en tu WhatsApp, por mucho menos de lo que te cuesta un café por día. Para ser miembro VIP, haz clic en el enlace de la descripción o en las tarjetas y empezá a cuidar tu economía personal con Finanzars VIP. ¿Qué es lo que frena entonces el levantamiento del cepo? Que indefectiblemente se va a dar en 2025 según Caputo. ¿Qué es lo que frena? ¿Cuáles son las condiciones que no están dadas? Y hablabas de reservas, por ejemplo. Es que no hay necesidad de estar peor. No estamos en el mejor de los mundos, pero no tenemos necesidad de estar peor. Entonces, creo que unos meses, ver qué pasa con el Crolling Pegal 1, eso va a hacer que indefectiblemente, casi por una cuestión matemática, la inflación va a bajar. Entonces, bueno, si la gran bandera del gobierno es bajó la inflación, bajó el déficit, creo que profundizar, que mostrar esto no es casualidad, bueno, esta inercia, que suba un poco el consumo, que se recupere un poco el salario real y cuando empiecen a haber algunas variables que nos muestren estabilidad, decir, bueno, ahora vamos por el cepo. Yo creo que no es un momento, vuelvo a lo mismo, ¿no? Corto y largo plazo. Sí, claro. En Argentina no es momento para seguir tomando decisiones que nos pongan a prueba. Pensando en un posible levantamiento del cepo y un montón de cuestiones que tengan que pasar, ya lo venimos charlando hace mucho, por ejemplo la campaña del campo, el pago de vencimientos, cuánto tiene que afrontar Argentina, cuáles son las reservas hoy, cómo está parada Argentina en ese sentido, en el sentido de reservas y de vencimientos a afrontar, dando vueltas justamente al FMI. A ver, tenemos nuestras reservas netas negativas en 5.000 millones aproximadamente, ahí estamos. Vuelvo, todavía hay poder de fuego, todavía nos podemos estar moviendo, tenemos vencimientos en junio, fue exitoso el pago del vencimiento de enero, también hubo un muy buen rollover de deuda porque recordemos que nosotros tenemos con el Banco Central, hacemos frente a los pagos que tenemos en dólares, pero también nosotros tenemos calzado ya hoy por hoy al Tesoro con la deuda que antes tenía el Banco Central, entonces esa deuda se va renegociando todo el tiempo, o sea, todo el tiempo, no renegociando, se va pagando y se va volviendo a colocar. Por ahora esa situación viene bien, entonces mientras eso esté estable, podemos aspirar a seguir recuperando reservas. Igualmente, a mediados de año tenemos un vencimiento no tan grande como el que tuvimos ahora, pero por lo menos de la mitad, que hay que hacer frente, que ese dinero está, casi que está, no es un dato menor, pero bueno, también hay que llegar a las elecciones y hay que ver cómo... Sí, tener cintura política también. Paso a paso.
Ujú. Te hago la pregunta que la gente quiere hacerte y Miedo. ¿es momento de comprar dólares? Qué pregunta, qué pregunta. Bueno, como dijimos, hay un corto plazo que pareciera que tenemos tranquilidad. Siempre es, si la pregunta se la hace la gente, es muy buena porque la gente tiene que saber cuál es su situación. Entonces, si vos ahorrás en dólares, estás calzado en dólares, pensás en dólares, bueno, está bien que vayas comprando dólares y es momento de empezar, porque ya esta cuestión de tasas muy altas en pesos, ya la tasa en pesos está, todavía hay tasas en pesos algo atractivas frente a la inflación, pero digamos, las expectativas de inflación van hacia abajo y la tasa no va hacia arriba, la tasa está, entonces, podemos estar un poquito más de tiempo calzados en pesos, sí, pero si vos necesitas dólares o tu mente va en dólares, es momento de empezar a dolarizarse. ¿Hay que salir corriendo a comprar dólares antes de la semana que viene? No, pero sí de a poco empezar a rotar las carteras y tener un plafón en dólares. Bien, con esta pregunta y sobre todo con esta respuesta se abre el juego a hablar de finanzas personales y nos vamos a meter ahí, pero antes le quiero hablar a la gente, les quiero contar que por menos de lo que sale una pizza por mes, podés contar con la asesoría de justamente un asesor financiero matriculado que va a brindar información, detalles y recomendaciones sobre cómo manejar tu portfolio. Eso lo vas a conseguir a través de Finanzars Click. Y ahora sí seguimos, Debo, porque nos metemos en finanzas personales. Hablabas de dólar, hablabas de tasas también. Cuando llega alguien que quiere empezar a ahorrar y, ¿por qué no?, a invertir. Ya nos vamos a meter en esa diferencia también. ¿Cuál es la primera recomendación que le das? ¿Cuál es la primera pregunta que le haces? Que siga su deseo y que no lo piense imposible, porque si ya esto de quiere empezar a ahorrar es quiere ahorrar, bueno, que lo haga. Entonces, que lo haga. Un peso es ahorrar el 100%. Si vos antes no ahorrabas nada y ahorraste un peso, bueno, ya ahorraste un 100% más de lo que no ahorrabas. Entonces, empezar. ¿Cuál es la primera recomendación? Hacerlo, no dar vueltas, empezar. Después veo qué hago con esos ahorros, pero empezar. Sentir que no trabajo para llegar en cero cuando viene el próximo cobro, seas independiente o tengas un sueldo. Empezar. Esa es la primera. Muchas veces pasa, dependiendo del ingreso que tenga la persona o la familia, que se llega justo a fin de mes y cuando llega ese momento y llega el momento del cobro también es, bueno, me sobraron estos pesos, los guardo o los cambio por dólares o hago lo que sea que haga. ¿Está bien pensarlo de ese modo o el ahorro se planifica y a comienzo de mes se separa y se vive en pos de ese fin? ¿Y yo qué te voy a decir? Claro. Pero contámelo. Ya escuché, claro, pero ya escuché, me sobraron unos pesos. Buenísimo. Esos pesos que te sobraron, fíjate qué vas a hacer. Ahora, de esos pesos que te sobraron, tu ahorro ya tiene que estar planificado. Entonces, quiero empezar a ahorrar. Estamos en enero, el año está empezando. Entonces, bueno, en el 2025 voy a empezar. No. Ahora mismo. No lo hiciste en enero, si tenés un sueldo fijo y si no, empezá ahora mismo. ¿Cuánto tenés? Bueno, un 5%, un 10%, lo que puedas ahorrar. El ahorro se planifica. ¿Cuánto se planifica? De acuerdo a tu objetivo. ¿No tenés un objetivo? Bueno, a ver, los libros te dicen entre un 10 o un 20%. ¿Es muy ambicioso? Un 5, un 1, un 2, algo. Entonces, empezá. Una vez que vos tenés el objetivo de ahorrar, bueno, ahí ponele un objetivo al ahorro. Bien. Ahí se abre el juego. Uh-huh. Pensémoslo como un argentino promedio que tiene un sueldo promedio, muchas veces puede costar llegar a fin de mes, pero algo tal vez se pueda separar, como decías vos. En pos de ese argentino promedio que piensa, me quiero ir de vacaciones el año que viene, por ejemplo, y ya empieza a planificarlo desde ahora. ¿Cómo parte la torta respecto de gastos fijos, gastos variables? ¿Cómo se calculan esos gastos variables? Porque si de repente dentro de los gastos variables decís, bueno, voy a salir a comer, voy a hacer esto, y dejo algo por si se me rompe el auto, pero de repente pasa algo más que se me rompe el auto. ¿Cómo se calcula ese gasto variable? Y ahí, ¿cómo se calcula esa brecha del ahorro? Bueno, ahí estamos frente a un argentino promedio y bastante planificado, porque ya que el argentino promedio piense que se le puede romper el auto,
es un montón. Pero digo, ¿cómo dejarlo? Bueno, vas dejando de acuerdo a tu ingreso. Los libros te dicen, va un 30% a los gastos fijos, un 50% a los gastos variables, un 20% a ahorro o a imprevistos. Ahora, vos conocés tu situación, porque el atarte al libro te frustra. Entonces, lo primero que tenés que hacer es la lista de gastos fijos, sin miedo. Y ahí vos vas a saber lo que es un gasto fijo. Obviamente, todos ponemos el alquiler, que las expensas, que la luz, que el gas, los servicios. Eso es lo típico. Si tengo auto, la patente, bueno, listo. Pero después hay un montón de gastos fijos que puedo tener en cuenta si soy más planificado o no. Voy al absurdo. Siempre hago la pregunta, ¿te lavas los dientes? Y la gente me dice, sí, claro. Bueno, si el dentífrico para vos es un gasto fijo, bueno, empezá a planificarlo. Si es un montón, volvé y decís, listo, por lo menos gastos fijos son los que pago todos los meses. Gastos variables. Es un gran momento para empezar a planificar los gastos variables. ¿Por qué? Porque recién hablamos que la inflación está bajando o al menos ya empieza a haber una estabilidad. Ya no sabemos si va a ser del 20, del 15, del 10. Ya la tenemos entre 2 y 4. Para los argentinos eso es un montón, eso es muy bueno. Para el último tiempo, sí. En otros países quizás una locura, para nosotros ya nos permite planificar. Entonces, ¿cuánto van a ser mis gastos variables? Ya no me pasa que voy al supermercado y gasto el doble que el mes pasado. Uno cree que sí y va en esa inercia, pero prestemos atención. Entonces ya no necesito estoquearme, ya no necesito comprar algo corriendo porque mañana va a ser más caro. Entonces ya puedo empezar a mirar, bueno, ¿qué tengo en la alacena? Digo, si admiro el gasto de supermercado típico que no puedo evitar o de almacén, bueno, ¿qué tengo? ¿Qué voy a variar? Listo, hago la lista de gastos fijos, la lista de gastos variables y empiezo a mirar. Ya no le pongo el importe al supermercado y lo voy... No. Bueno, y ahí trato de ajustarme. ¿Por qué? Porque si yo me ajusto en lo que es supermercado, en lo que es cuidado personal, en lo que es limpieza, si yo ahí ajusto, después puedo ir a comer afuera, puedo pensar en hacer otra cosa, me puedo comprar ropa, ya la ropa no es que vale cada vez más. Bueno, ahora empiezan las liquidaciones, listo. Y lo primero que hago para esa lista, planifico el ahorro. El ahorro lo planifico y lo saco. Y si me cuesta, digo, un 5% ya lo ahorré. Hasta compro dólares, no sé, lo invierto para no tocarlo. Y el otro 5% lo guardo y si a fin de mes no hice esto que decís, bueno, además de que se rompió el auto, tuve otro gasto, bueno, también forma parte del ahorro, pero claro, ya lo metí, ya lo planifiqué. Hay herramientas que permiten que ese puchito que separás para probablemente ahorrar te rindan. Un fondo común de inversión, alguna aplicación que te dé rendimiento también. Hay muchas herramientas y ya vamos a hablar de ellas y vamos a hablar también de inversión, porque me interesa saber en esa torta qué porcentaje le damos a la inversión. Ya lo vamos a hablar. Pero quiero hablar de estos gastos variables también y de un argentino que cada vez está más cerca de ser el promedio, que es aquel que tiene su sueldo fijo o un ingreso que sabe que está a partir de diferentes trabajos, pero también muchos extras por necesidad, porque se le da la posibilidad o porque su rubro es así. ¿Cómo hace ese argentino que un mes cobra, vamos a poner un número cualquiera, 1,5 millones, al mes siguiente 1.700.000 y al mes siguiente 1.400.000? ¿Cómo hace ese argentino para hacer un cálculo preciso? Con más razón tiene que saber cuáles son sus gastos, o sea, cuánto es lo mínimo que necesita todos los meses para estar a flote, ¿no? Lo que nos gusta a nosotros decir, bueno, para quedar empatado, para pagar todo lo que tiene que pagar, no solo los gastos fijos, sino no como quiere vivir yéndose a Europa todos los meses. Digo, bueno, ¿qué necesita para hacer frente? ¿Paga el colegio de los chicos? ¿Paga la prepaga? ¿Paga el argentino promedio o el argentino promedio al que todos querríamos que ese fuese el argentino promedio, ¿no? Volvamos ahí, bueno. Hace esa cuenta y entonces el mes que está... ¿Cuántos meses estuvo por debajo? Estamos en enero. Es ambicioso lo que digo, pero esa persona, si tiene un emprendimiento y lo lleva de manera seria, o no importa, está a tiempo de hacerlo, puede ver qué pasó en el 2024. ¿Qué pasó en el 2024? Obviamente que va a haber los saltos inflacionarios, va a ver que fue un año volátil. Bueno, ¿cuánto necesitó en promedio en 2024? Se puede calcular en dólares, de la manera en la que necesite. Bueno, ¿y cuánto va a necesitar en 2025? Generalmente los rubros a los que
cada persona se dedica, uno conoce. Hay gente que enero y febrero le baja el trabajo. Por ejemplo, un profesor de educación física en enero y en febrero le sube el trabajo porque está en la colonia de vacaciones. Bueno, a la mayoría de los profesionales en enero y febrero, como todos se van de vacaciones, baja el trabajo. Vos conocés tu rubro. Sí, bueno, claro. Entonces, ya sabés en qué meses tenés que guardar para el próximo mes. Lo primero, saber tus gastos, conocer tus gastos. Y el mes que te sobra, eso no pasa a ser parte de ese ahorro sistemático, pasa a estar invertido de una manera muy conservadora que va a ser tu colchón que va a amortiguar esos meses que tengas. Que los tenés que ver, mirá el año y fíjate en qué 3 meses sabés que tu ingreso va a bajar. Bueno, no podés llegar ahí con ingreso cero, porque si no te tenés que endeudar. Clarísimo. Tan sencillo como es. Hablabas antes de la torta, hablabas del ahorro, de los diferentes tipos de gasto. ¿Y qué hacemos con la inversión? ¿Cómo hacemos para pensar en invertir si recién estamos pensando en ahorrar? ¿Qué porción de la torta ocupa la inversión? Los ahorros tienen que estar invertidos. Si te da miedo invertir, bueno, empezá a ahorrar, que ya es un primer paso, y toma inversiones conservadoras. No hay que tenerle miedo a la inversión conservadora, porque uno empieza a mirar y hay mucho gurú que nos habla cuando ya estamos más sofisticados. Si uno quiere empezar y dice, bueno, acciones, bonos, ¿y qué hago? No, bueno, empezá con una inversión conservadora, porque te aseguro que este mes empezás con una inversión conservadora y vas a empezar a mirar y en un plazo de 2, 3, 6 meses vas a querer comprar acciones, comprar bonos, pero ya viste a tu inversión crecer. Entonces, primero, los fondos comunes de inversión para mí son un gran instrumento, porque te permite, digamos, tener una cartera diversificada, administrada por un profesional, accedes de manera fácil desde la app del banco, desde incluso las billeteras, como bien vos decías, y hay para perfiles un poco más agresivos y también hay un fondo común que yo adoro. Perdón, y que con liquidez. eso es lo que digo. Ahí va. El fondo común que yo adoro, que es el fondo común de inversión de liquidez, que existió siempre. Lo que pasa que con altos niveles de inflación, ahora resulta que todos ponemos la plata en una billetera y estos famosos saldos remunerados están invertidos en un fondo de liquidez, que a mí me permite tener un rendimiento muy similar al de un plazo fijo, pero liquidez todo el tiempo. Entonces, ¿te cuesta ahorrar? Hablamos del que quiere ahorrar, hablamos del que dice, yo para mí es imposible ahorrar, porque con suerte llego a fin de mes. Si vos sabés que no llegás a fin de mes, es porque tenés un sueldo más o menos fijo. Entonces, en cuanto cobrás, al fondo de liquidez conservador, fíjate cuál es el fondo de liquidez conservador. No pongas en un fondo porque rinde más y rindió más. No. Un fondo de inversión conservador, que te va a parecer que rinde poco, pero después vas sacando, porque lo podés sacar todo el tiempo. Entonces rinde como un plazo fijo, pero a los 2-3 días sacás y pagás la tarjeta, sacás y pagás el alquiler, sacás y vas al supermercado, hasta con las billeteras. Si sos prolijo cuando llegás a fin de mes, si sos prolijo, vas a encontrar ese rendimiento, si no te lo gastás en el camino. Y si lo encontrás, ya puede ser tu primer ahorro. Entonces no hay excusa, ya en febrero, vos que no llegabas a fin de mes, ya algo pudiste, pasaste de no ahorrar a ahorrar y aparte a invertir. Y después para adelante. Entonces hay un montón de instrumentos, hay que invertir el dinero. Gracias Admirals, sponsor del canal, por confiar una vez más en nosotros. Admirals es un broker internacional regulado. En este broker vas a poder invertir en acciones de todo el mundo. También acceder a más de 350 ETFs, muchas más opciones que las limitadas que ofrecen los CDRs. Admirals tiene también diferentes variantes de depósito, siendo las más conocidas para los argentinos cripto y transferencia bancaria. Finalmente, en caso que quieras comenzar, incursionar y practicar en el mundo del trading, vas a poder hacerlo con una cuenta demo, sin poner en riesgo tu capital porque contarás con dinero ficticio. Desbloquea una amplia gama de instrumentos financieros globales, mejora la diversificación de tu cartera y aprovecha las oportunidades de crecimiento internacional con una facilidad y flexibilidad inigualables con Admirals. Te dejamos el link para crear tu cuenta en la descripción del video y en las tarjetas. Gracias Admirals. Ahora quédate con nosotros que hay más programa. Ese es el primer paso para la inversión. ¿Cuál puede ser el siguiente paso o para aquel que quiera
apostar un poquitito más, digo apostar por usar un término, pero pensando en esto que decías, puede ser algún bono, puede ser alguna acción, puede ser incluso alguna cripto. Hay que planificar y acá tengo que meterme en eso. ¿Cuál es la manera, digamos, adecuada de hacerlo? Vos no podés tener, más allá de esto que dicen de todos los huevos en la misma canasta, no es por una cuestión de distintos activos. Tener 30 acciones no es tener diversificada la cartera, porque yo mañana necesito dinero y tengo que salir a vender acciones, no importa el precio que tenga. Entonces, diversificar la cartera. La primera diversificación es por tiempo. Bien. Entonces, aunque tengas poca plata, primer recomendación es corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Largo plazo, 2 años en adelante. En Argentina es un largo plazo. A mí el largo plazo que me gusta es mi retiro. ¿Cuántos años faltan para mi retiro? Uy, falta mucho tiempo. Cuando la gente se da cuenta que nos falta mucho tiempo, que generalmente le faltan 10, 15 años, es tarde. Entonces, desde que tenemos 20 años, hay que empezar a pensar en el retiro. Ese es el largo plazo. Entonces, ahí un mínimo porcentaje tiene que ir a tu fondo de retiro. Y saber que no lo vas a tocar. Puede haber una gran emergencia. Bueno, está bien, te va a servir incluso. Ahí. Al medio. ¿Cuánto es el medio? De 1 año a 5 años, por ejemplo. Ese es un buen mediano plazo, porque también te permite invertir en acciones, te permite entrar en algún bono, te permite ahí diversificar realmente el riesgo, pero no por instrumentos, sino por tiempo. Si vos hoy entras en una acción que dentro de 2 meses tenés que vender, te puede haber ido muy bien o muy mal, y quizá no es que eras bueno o mal inversor por comprar esa acción, sino simplemente fue una cuestión de tiempo. Claro. Entonces, ahí, mediano plazo, ahí ya puedo jugar un poco con el tiempo. Y corto plazo, fondos de liquidez, LECAP, ahí invierto y ahí ya sí pienso, capaz que ni siquiera que estén dolarizados, buscar una buena tasa en pesos. Entonces, primera diversificación, tiempo. Perfecto. Está clarísimo. Y cuando hablas del largo plazo y el retiro, ¿cuáles son esos instrumentos ideales? Digo ideales siempre entre comillas, porque es variable también y hay diferentes riesgos, pero ¿cómo se hace para empezar un seguro de retiro, un fondo de retiro? ¿Y dónde recomendarías, según el perfil de cada uno y las posibilidades que cada uno tenga, invertir para llegar con aire a ese retiro? Con aire a ese retiro. La mejor manera es casi sin darte cuenta, o sea, tomarlo como algo que tenés que hacer, como, podría decir como ir al médico, pero eso suena a pesadumbre, no. Lo tenés que hacer. Entonces, elegí una buena empresa. Tiene que ser un seguro de retiro. ¿Puedo armarme yo mi propio retiro? Porque dicen, no, bueno, yo tengo más rentabilidad. Sí, armate tu retiro. Pero aparte, hay una parte que vos le tenés que dar a una aseguradora y que te administre tu retiro. ¿Por qué? Porque ese es un plafón que vos vas a tener, no importa lo que vos hagas como inversor, sino que ahí va a estar bien diversificado, bien invertido, vas a tener, digamos, la garantía de que el largo plazo te va a garantizar el rendimiento. Okay. Y otra cosa que pasa con el fondo de retiro es que es sistemático, porque uno puede decir esto va para mi retiro, esto sí, esto no, pero el fondo de retiro es sistemático. Yo todos los meses ingreso una cierta cantidad de dinero, no importa si el fondo está arriba, está abajo, y eso hace que el largo plazo me va a pagar el rendimiento. Entonces, primero le doy a un fondo de retiro. Me fijo que la empresa sea seria, que sea confiable. Habitualmente ese fondo de retiro, algo que es buenísimo y que no todo el mundo sabe, no pasa por un proceso sucesorio, porque actúa como un seguro y yo nombro un beneficiario. Entonces, ante alguna cuestión que yo tenga, siempre tienen seguro de vida y eso cobra directamente el beneficiario. Entonces, okay, ya es una manera de blindar un capital. Yo no voy a llegar a los 60, 65, 70 años sin nada, pero aparte, si a mí por el camino me pasara algo como una enfermedad grave o incluso mi propio fallecimiento, no dejo a mi familia desprotegida. Entonces, eso no está en discusión. Y después puedo armar mi fondo. Obviamente que la mayoría, si voy a hacer un fondo a 20 años, y yo pondría en acciones, iría al S&P 500, digamos, empezaría a hacerlo también sistemáticamente en mi propio fondo, pero no dudaría en delegar mi retiro en una compañía, no lo dudaría.
Para eso hay algún punto de partida, una base para ingresar, por ejemplo, en alguna compañía que te diga, bueno, con menos de $10.000 no podés empezar un seguro de retiro. ¿Cómo se maneja esa gestión? No, en general la fortaleza de esto es buenísima tu pregunta, porque uno cree que tiene que tener un stock de dinero, ¿no? Uno dice, bueno, con esto me voy a retirar. No, yo no tengo nada y voy a construirme retiro. Si yo hoy tengo 60 años, digo, uy, bueno, a ver cuánto tengo para mi retiro. Pero si yo tengo 20, 30, 40, 50 años, no tengo nada. ¿Cuánto tiempo tengo para construirlo? Entonces, no es una cuestión de tengo $10.000, es ¿cuál es mi aporte mensual que yo voy a destinar al retiro? $50, $100, $200, hacerlo una moneda dura, lo ideal es eso, y si son, generalmente son aportes en pesos que están después nominados en dólares. Bien. Hay retiros que están afuera directamente y hay retiros acá en Argentina de compañías muy buenas. Entonces, mensualmente, ¿cuánto voy a destinar a partir del mes que viene para mi retiro? Aunque hoy no tenga nada, y lo voy a construir todos los meses. Eso es lo que está buenísimo. Y quizás si tengo $10.000, eso no van al, o sea, no va a ese fondo de retiro. Esos $10.000 empiezo, como te digo, puedo decir, bueno, los invierto en acciones, una parte compro bonos de Estados Unidos, pero empezar sin nada, con el tiempo por delante, que el tiempo juegue a nuestro favor. Empezamos sin nada, pero pongamos un número de referencia para hacer algunas cuentas y ver cuál puede ser la rentabilidad, cuál es la proyección. Va a variar conforme, entiendo, primero la empresa a la que nos acerquemos y segundo, en caso que lo hagamos por nuestra cuenta, dónde pongamos esa inversión. Pero hoy por hoy, ¿cuál podría llegar a ser la inversión de mayor rentabilidad y aquella por la cual apuesta alguien que está armando su seguro de retiro? El S&P 500 siempre es una buena opción, porque a largo plazo siempre es una buena opción. Entre $100 y $500 al S&P 500, sea a través de un seguro de retiro, sea a partir de tu propio fondo, incluso hay CDRs que hoy en día lo replican, entonces hacerlo de esa manera. Y la respuesta es, depende del tiempo. No es lo mismo a 10 años que a 20 que a 30 años. O sea, cuando uno ve lo que rinde una cuenta de retiro de una persona que tiene 20 o 30 años, es tremendo. Yo en 15 años, porque aparte las compañías de seguros trabajan actuarialmente, con lo cual, como te digo, que también está atado a un seguro de vida, si yo saco mi retiro a los 25, 30 años, no es lo mismo que si voy con 50 o 55. Ya de por sí la cuenta rinde más por el cálculo actuarial de que sos más joven. Entonces, no dudar en ir por ahí. Entre $100 y $500, obviamente si podés poner $1.000 todos los meses, está buenísimo. Pero lo que puedas, con lo que puedas empezar, hay que empezar. Bien, Débora, te agradezco por el tiempo y la claridad de siempre. A vos. Y gracias a ustedes también por acompañarnos una vez más.